Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Verdad al Mic. Primero que nada queríamos disculparnos que la semana pasada no hemos subido ningún contenido. Y me pareció bueno en este podcast contar un poquito el contexto, al menos el mío, de donde yo grabo estos programas. El caso de la semana pasada fue que, me enfermé, me afectó tanto la voz y también la resistencia, que no podía hablar y no toser y pasé un momento un poco delicado, digamos, pero gracias a Dios ya estoy acá. No he podido grabar por ese motivo, porque quería que el programa quedara bien también respecto de la voz. Imagínense que un programa con una voz un poco gastada después es difícil también de escuchar, entonces uno piensa en todas esas cosas. La verdad que siempre, al menos yo pienso en dejar los programas de la mejor manera posible para todos ustedes que nos escuchan. Pero también quería contar un poco el contexto, porque por ejemplo este podcast lo estoy grabando de mañana. Esto es una cosa que no pasa nunca, creo que he grabado 1 o 2 programas nada más, pero siempre grabo de noche, cuando todo el mundo se fue a dormir, cuando no hay ruidos, porque vivo cerca por ejemplo de una avenida y hay mucho ruido de autos, vivo al lado de un taller de metales, así que el ruido a máquinas es constante, entonces no se puede grabar bien por el tema de los ruidos. Hay muchos perros ladrando, entonces imagínense que cuando nosotros sacamos un programa, a veces ni siquiera se escucha esto, ¿no? Pero a veces cuando sacamos un programa que no tiene ni un solo ruido de fondo, y es porque probablemente hemos grabado bastante de madrugada o de noche, en un momento en donde aprovechamos, lo mismo Brian, de tener un momento que a veces a las corridas grabamos porque tenemos muchas cosas que atender. Él, por ejemplo, con su esposo y su hijito. En mi caso, vivo con mi familia, con mis hermanos. Así que imagínense, en ese contexto nosotros grabamos estos programas, pero no es ningún problema para nosotros, no es ningún impedimento, porque siempre buscamos ese lugarcito para poder imprimir el mensaje de nuestro Señor, lo que dice la Biblia, lo que creemos, nuestra fe, en estos breves audios, a veces un poquito largos, pero siempre con intención de compartir con ustedes, con otros hermanos de otros lugares, de otros países, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la fe que Dios está trayendo a nuestro corazón. Y a pesar de todas las cosas que las lamentamos las enfermedades, lamentamos no tener mejores momentos de apreciación de la palabra, de exposición de la palabra, realmente lo lamentamos, quisiéramos ser mucho mejor, pero no podemos dejar de contar las verdades que Dios trae a nuestra vida todas las mañanas, todos los días. No podemos dejar de contarles a ustedes, de expresar en estos audios todo lo que el Señor nos ha enseñado. Así que, les contaba esto para estar un poco más cerca de ustedes, para que ustedes sepan de nosotros un poco más, de cómo hacemos estas cosas. Así que escucharán seguramente muchos ruidos de máquinas o golpes y cosas así. Ya sabrán por qué es. Así que vamos al tema de hoy. Vamos a ver 4 preguntas seguidas. Sí, la idea de este podcast es dar un cierre al tema de la ley. Va a parecer que es mucho, pero vamos a hacerlo bastante rápido porque son preguntas sencillas, sin embargo, son claves para comprender el tema de la ley. Si bien Brian lo cerró, lo resumió bastante bien en el podcast anterior, lo que yo quería hacer era dar una idea final de esto, porque la confesión en este punto lo que va a hacer es presentar el Evangelio. Después de haber visto el motivo de la creación del hombre, las características principales de Dios, a Jesucristo, como lo presenta la Biblia, como todo lo que lo presenta la Biblia. Hemos dedicado varios podcasts a esa parte de lo que sería cristología. Y luego, habiendo hablado de lo que significa la ley, entonces ahora la confesión lo que va a hacer es de alguna manera presentar el Evangelio. Entonces me parecía necesario que veamos estas 4 preguntas, que son la número 82, 83, 84 y 85. Que me parecía curioso también estudiándolas, que leyéndolas de adelante para atrás, casi que nos lleva al mismo lugar, así que el tema es el mismo, por eso es que la vamos a ver juntas. Nosotros hemos resumido más o menos desde la pregunta 43 a la 81, que es toda la parte de la ley, va mandamiento por mandamiento, a veces entre 3 o 4 preguntas por cada mandamiento. Por eso les decía que por ahí Brian hizo un resumen y habló de algunas para que ustedes puedan entender cómo es que la confesión las presenta, pero también para que podamos entender cuál es el fin de la ley, lo cual creo que quedó muy claro.
Entonces desde la pregunta 43 hasta la 81 aproximadamente, nos saltamos todo lo que es de la ley y por eso ahora vamos de la 82 a la 85. Dice la pregunta 82 así: ¿puede alguien guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Nos responde así también: desde la caída, ningún ser humano durante esta vida puede guardar perfectamente los mandamientos de Dios, sino que más bien diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Brian nos dejó muy claro, por ejemplo, en el mandamiento que habla sobre las envidias. Si te habías puesto a pensar que quizás más de una vez envidiamos lo que otro tiene, más de una vez decimos con nuestras propias palabras no envidiar y sin embargo nuestro corazón envidiamos. Y de obra también lo hacemos, porque terminamos pecando a veces con eso. No, la confesión nos dice entonces: nadie, ningún ser humano durante esta vida puede guardar los mandamientos de Dios. Eclesiastés 7:20 nos dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay forma, queridos hermanos, de guardar los mandamientos, porque estamos, como hemos visto en la doctrina de la incapacidad total, o así se llama en su generalidad, sino que acá lo hemos visto como el pecado, lo que significa el pecado. Hay 2 podcasts dedicados a eso. Estaría bueno repasarlos para entender también el tema de la ley. Si no hay hombre justo en la tierra. Si bien algunas religiones, como por ejemplo una de ellas es el judaísmo, sostiene que sí es posible alcanzar la vida eterna a través del cumplimiento de la ley, entendemos que por palabras de nuestro propio Dios, ¿sí? Entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y él mismo ha dicho: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, hay personas que hacen el bien, hay personas que pueden hacer mucho bien y pueden cumplir quizá de corazón con algunos mandamientos, pero es imposible que nunca peque. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10 encontramos las siguientes palabras de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Quisiera que guarden en sus mentes esta frase: y su palabra no está en nosotros, porque la conclusión de este podcast tiene mucho que ver con eso. Lo vamos a ver más adelante, al final. Pero entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si ante esta objeción de que no hay nadie justo en la tierra y por más bien que hagas, por mucho que quieras cumplir la ley, igual peques, no podés decir que no tenés pecado, porque estás haciendo a Dios mentiroso y Dios no miente. Entonces, esta es una sentencia para el ser humano. No es una idea de esta religión cristiana. No es que para ser cristiano uno tiene que creer que el hombre es imperfecto. Entonces, si no crees eso, no sos cristiano. No. Los cristianos creemos esto porque Dios nos ha hablado, nos ha mostrado cómo desde Adán para acá todos los hombres han muerto. Y la gran prueba de esto es, por ejemplo, los cementerios. Los cementerios se siguen llenando de gente que muere porque nadie trasciende durante milenios, durante décadas, excepto Cristo, porque todos los hombres siguen muriendo y la causa de la muerte, nos dice Dios, es el pecado. Entonces, según esta pregunta, ¿puede alguien guardar perfectamente? No, y nos contesta con estos versículos, porque ciertamente no hay justo en la tierra, porque no podemos decir que no tenemos pecado y que no hemos pecado, porque Dios es veraz. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo Dios mira el pecado, y dice así, la pregunta 83, ¿son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? Y nos contesta así, ante los ojos de Dios, algunos pecados en sí mismos y en razón de diferentes agravantes son más detestables que otros. Ahora, ¿por qué esta pregunta está acá, no? Estamos hablando de si podemos cumplir la ley o no. Nos quedó claro que no. Y ahora nos da una perspectiva de cómo Dios mira el pecado. Ante los ojos de Dios, ¿hay pecados más detestables unos que otros para Dios? Es decir, ¿hay pecados que a Dios le importa más o le molesta más que los hagamos que otros? Bueno, dice la confesión que en razón, o en comparación con diferentes agravantes, diferentes consecuencias de algunos pecados, hay algunos más detestables que otros. Mira lo que dice el Salmo 78, versículos 17, 32 y 56. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto con todo esto. Pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. El Salmo nos dice cómo
Israel, en medio del desierto, siendo librados por Dios de la mano de Faraón, pecaron contra Dios, contra su libertador. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, de los milagros que Dios había hecho para sacarlos de la opresión en la que vivían. Pero dice que ellos tentaron y enojaron a Dios y no guardaron sus testimonios. No tuvieron en cuenta cómo agradar a Dios. No se sometieron a Dios ni le dieron gracias por semejante liberación. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son actitudes de alguien que no guarda la ley de Dios, alguien que no ama a su hermano, alguien que miente y que por lo tanto no ama a Dios. Tiene estas características que dice la palabra. Dios aborrece. No nos vamos a meter mucho más en este tema porque realmente la Biblia es clara respecto a los pecados que Dios castiga o aborrece más que otros. Pero la pregunta es clara. Dios odia todo tipo de pecados. Sin embargo, hay algunos que Dios detesta todavía más, por los agravantes, por las consecuencias que deja esos pecados en las personas. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 84 dice: ¿qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Esto es terrible porque ahora que conocemos que Dios detesta todos los pecados e incluso detesta algunos más que otros, y sabiendo nosotros que no podemos cumplir perfectamente los mandamientos de Dios, ahora sabemos qué es lo que merece la transgresión de la ley, el hecho de no cumplir con los mandamientos de Dios. Y es que todo pecado merece la ira y la maldición de Dios. Esta es una sentencia de Dios contra el pecado. Ahora, ¿podría Dios castigar simplemente el pecado y sacar la maldad? Y como algunos se preguntan y quisieran, ¿no podría Dios simplemente terminar con el mal y listo y no hay ningún problema? No, porque lo lamentable es que el mal, el pecado, radica en los seres humanos. Está en el corazón, en la mente de los seres humanos. Entonces, si Dios castiga el pecado, Dios castiga a los hombres. Esto es lo que nos dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje es clave. Está escrito que todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas de la ley para hacerlas, es decir, en ese gran primer mandamiento de Deuteronomio, de amar a Dios y guardar su palabra, el que no permaneciera en eso, está escrito, sería maldito. Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Esto quiere decir la ira y la maldición de Dios eterna cayendo sobre ese pecado. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y el versículo 11 continúa así. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometés adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. El que ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos, por mucho que haya intentado cumplirlos. Nuestra incapacidad para cumplir con los mandamientos de Dios es total, porque el pecado nos ha afectado en nuestra totalidad, a diferencia de muchas otras religiones que también creen que nuestra capacidad de obediencia no ha sido afectada, por lo tanto radica en nosotros la decisión de obedecer a Dios, por ejemplo, de creerle para salvación o de otras tantas cosas. Esto no es así. La Biblia es clara cuando dice: somos incapaces de agradar a Dios, somos incapaces de producir una fe suficiente o obras suficientemente perfectas para que Dios se agrade de ellas. Al punto de que, aunque si cumplimos con 9 de los 10 mandamientos, pero pecamos en uno de esos, es suficiente para que Dios derrame sobre nosotros su ira y maldición eterna. Esto es terrible de escuchar. Yo lo puedo compartir con ustedes con mucha tranquilidad porque yo he confiado
en mi Salvador, yo he confiado en Jesucristo, que Él me ha salvado, pero esta es una noticia terrible para todos aquellos que no conocen la salida de semejante castigo, de recibir la ira y la maldición de Dios eterna por causa del pecado que mora en nosotros. Sin embargo, como les decía al principio, estas preguntas son necesarias para dar un cierre al tema de la ley y entender que ahora las siguientes preguntas van a presentar el Evangelio, van a presentar la salida a este gran problema del ser humano, que es el pecado. Nuestros problemas no son los que tenemos ahora, no son los que tenemos enfrente, no se comparan con el gravísimo problema del pecado, porque es lo que nos envía finalmente a recibir de Dios la ira y la maldición eterna. Por último, la pregunta 85 nos dice: ¿qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y la maldición que merecemos por el pecado? Acá pareciera que empieza a presentar el Evangelio. Sin embargo, la presentación del Evangelio la vamos a ver en las preguntas 86 y 87 en 2 podcasts distintos durante esta semana también, para completar esta idea. Pero acá nos va a decir la siguiente respuesta a la confesión. Para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que merecemos por el pecado, Dios nos exige tener fe en Jesucristo, arrepentimiento para vida, juntamente con el uso diligente de los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Es una respuesta un poco complicada, pero voy a compartir con ustedes al final de esto también una idea necesaria que todo cristiano comprenda para entender el lugar de la ley, entender el lugar del Evangelio y entender el lugar de todas estas cosas que acaba de nombrar: fe, arrepentimiento, uso de medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Ahora, cuando vimos justificación, ¿no vimos que era suficiente la fe para confesar y arrepentirnos? ¿No era suficiente la fe para que Dios, que nos la da, determinara judicialmente esa justificación, hiciera esa sentencia de que estamos en Cristo justificados por la fe? ¿No nos decían los pasajes eso? Bueno, entonces, ¿por qué nos dice la confesión ahora que Dios nos demanda fe, pero también arrepentimiento y también el uso diligente de los medios externos? Ahora vamos a ver qué significa esto, el uso diligente de los medios externos. Pero, ¿por qué la confesión nos empieza a pedir más cosas para escapar de la ira y la maldición de Dios? Bueno, es necesario comprender 2 cosas. Bueno, debemos comprender que definitivamente Dios requiere esto para la salvación. Dios requiere fe, requiere arrepentimiento, requiere que hagamos, es decir, de obras, cumplamos con aquellos medios por los cuales Él nos santifica en Cristo y nos comunica, Cristo mismo, los beneficios de la redención. Estos medios externos de lo que habla esta pregunta son aquellas sanas prácticas que Dios nos demanda para que le santifiquemos, para que le glorifiquemos. Vamos a ver un resumen de esto en unos podcasts más que tiene que ver con lo que practican los cristianos, como iglesia en este mundo. Nos dice la confesión que a través de estas prácticas, Cristo nos comunica los beneficios de la bendición de haber sido redimidos. Sin embargo, ¿puede esto sucederle a cualquier persona que simplemente dice que cree en Jesucristo, que se ha arrepentido de ser una mala persona y que de repente empieza a ir a la iglesia y, por ejemplo, se bautiza, por ejemplo, empieza a tomar la Santa Cena o a participar de la Santa Cena, empieza, por ejemplo, a diezmar? ¿Es para cualquier persona que simplemente cumple esto? Bueno, la evidencia muestra, al menos acá en Latinoamérica, y creo que en todo el mundo, que muchas personas se han acercado a la iglesia. Muchas iglesias han ofrecido el Evangelio como una puerta fácil a la vida eterna y muchas personas han accedido por esa puerta. Sin embargo, no es esa la puerta que Dios indicó para entrar al cielo. La puerta que Dios indicó, la puerta angosta, Jesús nos dice, es Jesucristo mismo. Y vamos a ver que entonces no es que esta respuesta de la confesión esté mal, sino que está dada para que nosotros podamos salir de nuestra perspectiva humana. Porque no hay forma humana de tener fe, no hay forma humana de arrepentirse de nuestros pecados. Y no hay forma humana de salvarse usando los medios por los cuales Cristo comunica las bendiciones o los beneficios de la redención. Es decir, una persona que simplemente empieza a ir a la iglesia y se bautiza y empieza a tomar la Santa Cena no es símbolo de que haya sido redimida. Ahora, ¿hay alguna forma de saberlo? Quizás sí, con el tiempo podemos ver si una persona da los frutos que
debe dar una persona arrepentida y con fe. Pero no es tan fácil decir que una persona que simplemente cumple con esas cosas es salva. Ahora, no nos toca a nosotros decir quiénes son salvos y quiénes no, quiénes verdaderamente conocen a Dios y quiénes no, porque realmente los cristianos, muchas veces muchos cristianos, somos peor que cualquier pecador que no conoce a Cristo. Entonces, como nos decía el Salmo, no siempre guardamos nuestro testimonio para que se vea que hemos sido personas redimidas completamente, porque eso lleva mucho tiempo. Ahora, no el hecho de ser redimidos y justificados, eso hemos visto que es una sentencia de Dios. Dios nos justifica, nos salva, nos santifica como un acto inmediato y nos empieza a santificar hasta el día que vamos a ver su gloria. Sin embargo, todo eso puede ocurrir de una sola manera. Primera de Tesalonicenses 1:10 nos pone la mirada en quien realmente nos salva. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, a la respuesta que esta pregunta nos hacía de qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y la maldición que merece este pecado, nos responde, bueno, sí, Dios exige fe, exige arrepentimiento, pero ¿fe en quién? ¿Arrepentimiento de qué? Bueno, no hay posibilidad de tener fe en cualquier cosa, ni arrepentirse tan simplemente de las cosas mal hechas y tener una salvación. Es Jesucristo en quien debemos creer y tener fe. Es resultado de esa fe que nos arrepentimos de ofender a Dios con el pecado. Y es la consecuencia de esa fe que podemos hacer uso diligente de los medios externos, es decir, participar del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es una consecuencia de una obra redentora que Cristo ha hecho en nosotros, no algo que simplemente podemos hacer y ganarnos la salvación. Casi que pareciera que la respuesta de la confesión apunta a eso, pero sabemos, hemos dejado, creo, bastante claro que esto no es así, no es algo que alguien pueda hacer para ganárselo. ¿Por qué? Porque hemos visto el testimonio de muchas personas que han hecho estas cosas exteriormente, han dicho de la boca para afuera que se arrepentían de sus pecados, que creían en Jesucristo y participaban de la iglesia. Sin embargo, su vida con el tiempo demostró, y algunos demuestran día a día, que su amor no es Dios, que ellos no aman a Dios, aman hacer algunas cosas que Dios mandó porque eso los mantiene en su conciencia tranquilos de que se van a ganar la salvación el día que se mueran. Sin embargo, no están glorificando a Dios, no están creyendo en Dios, y el motivo es el que quería darles ahora mismo. Es lo que Jesús dice. En Juan, por ejemplo, capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, o no le arrastrare, dicen otras versiones, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno de los elegidos de Dios, ningún pecador puede venir a Cristo a rogar por salvación si Dios no le arrastrare, no le trajera a esa persona a Jesucristo. He nombrado ya bastantes veces, creo que los he cansado, pero la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17 de Juan es fundamental porque Jesús habla ahí de quienes Dios le dio para que salvara, para que guardara. Aquellos que me diste, no perdí ninguno. Dice Jesús en el capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No hay forma de que podamos ser salvos si no vamos a Jesucristo. Ir a Jesucristo implica que Dios nos llevó a Jesucristo. Creer en Jesucristo, es decir, poder cumplir con esta exigencia de tener fe en Jesucristo, que Dios lo exige, lo podemos hacer solamente si Dios nos lleva a Jesucristo y nos da el don de la fe para que creamos. Como consecuencia de esa fe nos vamos a arrepentir de los pecados porque vamos a guardar la palabra de Dios. Y acá está aquello que les había mencionado en algún momento del podcast, que es importante. Y lo dice Jesús también en Juan, capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guardará mis palabras. Es por eso que podemos ver que muchos cristianos, muy sabedores de la palabra, no aman a Dios, aman la ley, pero no aman a Dios, como pasaba con los fariseos de la época de Jesús, que tanto cuentan los evangelios, que detestaban no cumplir la ley, y aquellos a quienes no cumplían la ley. Pero no amaban a Dios, amaban la ley, amaban su propia inteligencia, amaban sus propios gustos o ganas de ser buenos al punto de ganarse el favor de Dios, de no ser castigados. Sin embargo, la Biblia no nos habla de Dios de esta manera, que Él recibiría a cualquiera con buen gusto con la ley, sino que Él salvaría
a pecadores arrepentidos que hayan creído y confesado a Jesucristo como su Señor, los cuales por consecuencia de semejante redención y salvación que han recibido, usan diligentemente los medios externos, es decir, participan del cuerpo de Cristo. Como cierre final de este podcast quería mencionarles un término que es teológico y es histórico. Solamente lo voy a mencionar porque necesitaríamos 2 o 3 temporadas de Verdad al MIC para estudiar este fenómeno, que es el antinomianismo. Si una persona puede ser antinomiana, puede ser legalista y no saberlo. Un antinomiano es alguien que va en contra de la ley. Anti es en contra, nomia es ley, ¿sí? Antinomiano. No es lo mismo que un legalista, sin embargo, un legalista y un antinomiano son las caras de la misma moneda. Los dos van en contra de la verdad. Los dos hacen daño a la iglesia. Los dos quitan sus ojos de Jesucristo para ponerlos en sí mismos y poner su esperanza en sus obras, en su inteligencia, en su propia sabiduría. Ahora, ¿cómo detectamos si estamos siendo de esta manera? Bueno, luego de haber escuchado este podcast, es necesario que revises lo siguiente. ¿Estás ensimismado con tu vida? ¿Diste por hecho que sos salvo y no tenés nada más que hacer con el Evangelio, ni con Dios, ni con Jesucristo, y ahora lo que te queda es vivir tu vida tranquilo y en paz? ¿Esa es tu mirada de la vida? ¿Esa es tu mirada del Evangelio? Pregúntate, ¿cuál es tu mirada de la iglesia? ¿Estás participando diligentemente del cuerpo de Cristo? ¿O simplemente vas a tomar la Santa Cena una vez cada tanto a la iglesia? ¿Una vez cada tanto vas y visitas a los hermanos? ¿Vas de iglesia en iglesia? ¿Estás perseverando en la obediencia? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Estás dejando atrás las cosas que sabés que dice Dios que no hay que hacer y vos las haces una y otra vez? Pero confías que en algún momento, bueno, Dios te va a perdonar porque Dios es bueno y perdona, y si vos le decís perdón, Dios te perdona. La fe, el arrepentimiento y el uso de los medios, es decir, la participación en la iglesia con los hermanos, el amor hacia los hermanos, el amor a la palabra de Dios, que implica que estés amando a Dios, ¿es constante en tu vida? ¿O son pensamientos que se te cruzan de vez en cuando y decís, no cumplí tanto con esto este año? Con esto más o menos. Bueno, con esto tengo luchas hace años, pero bueno, es porque soy así, soy débil. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida cristiana? ¿Cuál es tu perspectiva del pecado? Porque eso, querido hermano, va a determinar tu andar con Cristo y si realmente estás caminando con Él o estás caminando con vos mismo, como lo hace un antinomiano, como lo hace una persona que cree que Cristo le dio la salvación en algún momento y ahora tiene que caminar por sí mismo, cumpliendo por sí mismo las cosas que Dios pide, porque de esa manera cree que va a andar bien en este mundo. No vaya a ser, querido hermano, que estemos siendo antinomianos, es decir, que estemos deformando la ley, acomodándolo a nuestra visión, poniendo límites donde no los hay, poniendo libertades o dándonos libertades que Cristo no nos dio por causa de no estar amando la palabra de Dios, no estar amando a Dios y no estar amando a los hermanos. Esto ha sido el podcast de hoy. Nuevamente quiero pedir disculpas por no haberlo subido la semana anterior. Este malestar realmente me afectó bastante, no me he podido recuperar bien aún de la voz, pero espero que esto haya sido de bendición para ustedes. No quería dejar de compartirlo, no quería dejar de poner la mira en este tema que tanto nos afecta en nuestro caminar, tanto nos entorpece cuando no entendemos que realmente Jesucristo es suficiente y que a Él debemos mirar y a Él debemos recurrir. No te pierdas las próximas 2 preguntas, que son la 86 y la 87, que nos van a mostrar la salida al problema del pecado, la muerte y Satanás, ¿sí? Al problema de recibir la ira y la maldición de Dios por toda la eternidad. Los vamos a estar subiendo también esta semana, así que no te los pierdas. Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar Verdad al MIC. Dios te bendiga y nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al MIC.